Señor bendiga a su iglesia. Hoy es el día más especial, más precioso, más feliz, no solamente para los creyentes, pero para toda la humanidad. Es el día donde la muerte fue vencida. Recordamos que la muerte fue vencida, que Jesucristo se levantó de entre los muertos para darnos una esperanza de gloria eterna. Amén. Y eso es lo que queremos celebrar, queremos meditar en esta mañana, considerar juntos la gloriosa obra de nuestro Salvador al levantarse el tercer día de entre los muertos para darnos una esperanza eterna. Y yo deseo empezar el día de hoy, quiero empezar a meditar en la resurrección de Cristo a partir de dos narrativas bíblicas, en primer lugar, y después un principio teológico sobre la resurrección. Las narrativas bíblicas las encontramos en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a estar leyendo en primer lugar los versículos 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Y después vamos a saltar a los versículos 36 al 43. Así que Lucas 24, del 1 al 12, dice así la palabra del Señor. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Versículo 36 del mismo capítulo la lectura sigue diciendo: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos no creían, como todavía ellos de gozo no creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? ¿Aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Hasta aquí la narrativa. Ahora vamos a ver el principio bíblico de esta verdad en 1 Corintios capítulo 15. Y ahora mismo el apóstol Pablo va a hacer una exposición de esta narrativa histórica, de este hecho histórico, espacio-temporal, pero ahora él nos va a dar la doctrina, ¿ok? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué Jesús murió y resucitó entre los muertos? 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22. Dice así el apóstol Pablo, interpretando la resurrección, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Señor Jesús, queremos agradecerte por el privilegio y la gracia que tú nos das de poder reunirnos en este lugar para poder meditar en tu palabra. Es, Señor, un regalo de tu gracia el que estemos aquí. Y queremos pedirte la visitación de tu Espíritu. Queremos pedirte que en la medida en la que meditamos en tu obra a nuestro favor, tú tengas en bien venir con poder a nuestras vidas y darnos la gracia de poder contemplar la eficacia de tu resurrección
y poner nuestra fe plenamente en ti. Que la fe, Señor, de nuestros corazones pueda descansar por completo, Señor, en tu obra a nuestro favor. Te lo pedimos, Jesús, en tu santo nombre. Amén. Queridos hermanos, me gustaría empezar la meditación de la resurrección con una palabrita que utiliza el apóstol Pablo para referirse a la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, cuando el apóstol Pablo nos dice ahora, en el versículo 20, él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y ahora él utiliza una palabra bien interesante para referirse a la resurrección. Él habla de la resurrección de Cristo como primicias. ¿Lo veis ahí? El término primicias es un término bien importante. Las primicias son los primeros frutos de una gran cosecha. Son, vamos a decirlo así, son el preludio de algo muchísimo mayor que está por venir. El apóstol Pablo dice, la resurrección de Jesucristo no es solamente un acto puntual en la historia humana. La resurrección de Jesucristo es el comienzo de algo muchísimo mayor. El principio de una resurrección que alcanzará a los hijos de Dios y a toda la creación. Lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, en aquel primer domingo de la resurrección, era algo que iba a cambiar toda la historia. Algo que todavía está por desplegarse en un futuro. Hermanos, de modo que, y ahora esto me parece fascinante, al ver al Cristo resucitado, estamos ante un preludio, un adelanto del futuro, de lo que está por venir. Cuando tú ves a Jesús habiendo resucitado de entre los muertos, tú estás viendo lo que todavía nos espera por delante. Y mi deseo es que nos acerquemos a la resurrección de Jesucristo para ver qué nos dice la resurrección acerca de nuestra esperanza futura, acerca de lo que le espera a la iglesia, de lo que le espera al creyente, de lo que en efecto le está esperando a toda la humanidad. Pero hermanos, para alcanzar este propósito tenemos que dar 2 pasos, y quiero que vengáis conmigo. El primero de ellos, vamos a ver la resurrección en lo que concierne a Jesús. ¿Qué es lo que la resurrección de Cristo nos dice acerca de su persona, acerca de quién es Él, acerca de lo que Él ha venido a hacer en nuestro lugar? Y en segundo lugar, después de ver a Jesús y entender lo que la resurrección nos dice de Él, vamos a considerar qué nos dice acerca de nosotros, qué nos dice acerca de nuestro futuro, qué nos dice acerca de cómo deberíamos ver nuestra vida desde ahora y cómo deberíamos vivir a partir de esta verdad. ¿Cómo serían nuestras vidas si de manera íntima y profunda nosotros creyésemos y descansásemos en la resurrección de Jesús? Amén. Venís conmigo, iglesia. En primer lugar, resurrección referente a Jesús. En segundo lugar, referente a nosotros, a toda la creación. Empezamos entonces con Jesucristo, que es las primicias, el primer fruto de la resurrección. Y lo primero, hermanos, que nos dice la Biblia, y esto es absolutamente fascinante, lo primero que la Escritura nos enseña acerca de la resurrección de Jesucristo es que estamos ante un hecho, en primer lugar, histórico, un hecho real, un hecho verídico. En segundo lugar, un hecho intensamente corporal. Quiere decir que tiene que ver con carne y huesos. Y en tercer lugar, estamos delante de un hecho vindicativo, un hecho que pone en alto y certifica quién es Jesús y lo que Él ha venido a hacer en nuestro lugar. Queridos hermanos, si nosotros tuviésemos la oportunidad de poner una cámara de vídeo, bueno, hoy en día los móviles, ¿no es cierto? Los móviles tienen cámara. Si tú pudieses poner una cámara delante del sepulcro, ¿ok? O a las afueras de la cueva, y la pudieses a funcionar aquel día por la mañana, después de la mañana, si tú la cogieses por la tarde y te pusieses a ver el vídeo, tú verías ángeles que descienden en aquel lugar poderosamente, una piedra que es removida de aquel lugar, soldados romanos que huyen desesperados entre los olivos del monte. Y lo más extraordinario de todo, tú lograrías captar a cámara viva el cuerpo de Jesucristo saliendo de aquel lugar caminando o corriendo, quién sabe. No lo sé, la Biblia no lo dice, pero lo captarías, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque estamos delante de una realidad histórico-corporal evidente. Y la Biblia es clara respecto a ese asunto. Ahora, queridos hermanos, la naturaleza histórica y corporal de este evento es lo que, en efecto, lo hizo un evento muy incómodo desde el principio para la historia del cristianismo. Las primeras en anunciar la resurrección fueron las mujeres, ¿okay? Y la reacción inmediata de los discípulos de cara al anuncio
fue pensar que estaban completamente locas. Eso fue lo primero. La Biblia es veraz, ¿no es cierto? Ella nos dice lo que ocurrió. Ellos pensaron que ellas estaban locas, ¿sabes? A veces cuando experimentas un sufrimiento muy grande, muy profundo, alguien querido muere, es normal que, no sé, que por la noche sueñes con la persona y que sientas que de algún modo ella está a tu lado y tengas ciertas imágenes de ella y pienses que está ahí. Y lo más probable es que los discípulos, cuando ellas dieron por primera vez el anuncio, pudiesen pensar que eso es lo que estaba ocurriendo en el corazón de esas mujeres. Hermanos, la resurrección física de Jesús siempre ha sido una realidad incómoda para la iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los Corintios, la iglesia de Corintios estaba experimentando gran dificultad también con este asunto de la resurrección física de Jesús. Sabéis, la iglesia de Corintios, había sido plantada en la ciudad griega más importante del tiempo del apóstol Pablo. En aquellos tiempos la ciudad de Atenas era una ciudad que ya había quedado en el recuerdo y Corinto era una ciudad que estaba incrustada en la cultura griega de su tiempo. Y para los griegos, hermanos, para los paganos del tiempo de Jesús, la resurrección era sencillamente imposible, ¿ok? Era algo completamente imposible. Por ejemplo, para los estoicos de aquel tiempo, la resurrección, sencillamente, la muerte era invencible, nadie podía levantarse de ella. Asumir que la muerte es el fin de todas las cosas es lo mejor que uno podría hacer para alcanzar la felicidad presente. Y para los platónicos de aquel tiempo, la resurrección no solamente era imposible, era completamente indeseable. Porque para los platónicos de aquel tiempo, el cuerpo era malo, el pecado residía en la materia. Y para ellos no había nada peor que pensar que uno después de salir finalmente del cuerpo iba a volver a esa prisión que ellos lo llamaban, a esa prisión que es el cuerpo. Por lo tanto, Pablo escribe 1 Corintios capítulo 15, para animar a la iglesia a seguir firme predicando que Jesucristo resucitó físicamente entre los muertos, porque ellos estaban empezando a alegorizar el mensaje de Jesús, a dosificarlo un poco para que la gente lo pudiese aceptar. Ellos comenzaron a decir que la resurrección física de Jesucristo fue, vamos a decirlo así, una pequeña exageración de sus hermanos en Palestina, ¿ok? Que en realidad aquellas historias nos hablaban de un principio espiritual que nos enseña que, vamos a ver, lo que ocurrió es que Jesús resucitó en nuestros corazones. No estamos hablando de algo histórico, corporal, real, no. Jesús resucitó en nuestros corazones. Y hermanos, ¿cuántos hablan en esos términos? A veces nosotros hablamos en esos términos. Jesús resucitó en mi corazón. Y hermanos, no voy a ser del todo contrario a esa verdad. En realidad Jesús nos da vida espiritual, nos da una nueva vida, Él cambia nuestros corazones, pero la Biblia nos enseña que Jesucristo resucitó físicamente de entre los muertos. Hermanos, muchos hoy en día no se sentirían incómodos con una resurrección espiritual. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? Los hay que enseñan que la resurrección es una verdad inspiracional que nos habla de la superación, de la victoria contra toda adversidad. Es un hecho mitológico que habla del hombre superándose, venciendo las dificultades que tiene. Otros se refieren a ella como una metáfora acerca de la enseñanza y el ejemplo de Jesús que sigue vivo en la vida de sus discípulos. No es tanto que Jesús de verdad resucitó entre los muertos, sino que su enseñanza y su ejemplo se ha extendido a la posteridad a partir de la vida de los discípulos. Pero, queridos hermanos, aunque me haga pesado, dejadme repetirlo una vez más, la Biblia nos habla de una resurrección intensamente histórica e intensamente corporal. Hermanos, cuando los discípulos estaban reunidos en aquel lugar, y Jesús se hizo presente delante de ellos, después de haber aparecido ya a las mujeres al principio de la mañana. La Biblia nos enseña que ellos se sintieron aterrorizados y pensaban que veían delante de ellos un espíritu, un fantasma, una visión. Y Jesús entonces les dijo, Lucas capítulo 24, versículos 37 al 40, dice: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como vosotros veis que yo tengo. Destaco esto, un espíritu no tiene ni carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como los discípulos no creían lo que estaban viendo, Jesús entonces les pidió algo de comer.
Y Jesús comió delante de ellos miel y pescado. Hermanos, Jesucristo resucitado con su cuerpo comió. Hermanos, qué gran esperanza de gloria tenemos. Hermanos, el único propósito de este texto es decirnos Jesús resucitó físicamente, con carne y huesos. Amén. Gloria al Señor. Era de nuestra iglesia, dice alguien ahí, es verdad. Hermanos, Jesucristo resucitó físicamente de entre los muertos y el cuerpo con el que Jesús resucitó es el mismo que antes había estado colgado en el madero. Tanto es así que Él les muestra las heridas que Él tenía. No es un cuerpo nuevo, no es una máquina diferente, no. Es aquel que murió, volvió a la vida. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero ahora, evidentemente, con nuevas propiedades, ¿no es cierto? Un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo que ya no sufría, no tenía enfermedad, no podía morir, pero ciertamente el mismo cuerpo. Y de eso se trata la resurrección. La resurrección es el cuerpo que murió, volvió a vivir. La resurrección es el cuerpo físico que una vez muere, él mismo vuelve a la vida. Hermanos, por resurrección, escuchadme bien, no nos referimos a la propagación de las ideas de Jesús. No. No nos referimos sencillamente a la vida después de la muerte. No. Tampoco nos referimos a una existencia espiritual etérea e incorpórea por toda la eternidad. No. Por increíble que nos resulte, por increíble, la resurrección nos habla de un cuerpo que una vez muerto regresa a la vida de manera incorruptible para no volver a morir. Hermanos, esa es alguno dirá, oh madre mía, eso es demasiado alto para que alguien pueda creerlo. Está bien, vamos poco a poco, lo fue para los discípulos, pero eso es lo que nos enseña la Biblia. Y hermanos, en términos bíblicos, el apóstol Pablo nos dice que si nosotros no creemos que Jesucristo resucitó físicamente de entre los muertos, la nuestra es una fe vana y estamos todavía en nuestros delitos y pecados. ¿Sabéis por qué? Porque la resurrección física de Jesús, ella vindica dos realidades que son bien importantes. La primera de ellas, Jesucristo es, en efecto, el Mesías prometido por Dios. Queridos hermanos, cuando Jesucristo murió en la cruz, toda esperanza de los discípulos de que Él fuese el verdadero Mesías se había extinguido. Para los judíos del tiempo de Jesús, nada era más descabellado que pensar que el Mesías podía morir como un maldito en la cruz. Porque en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, la Escritura nos dice, maldito de Dios todo el que es colgado en un madero. Por lo tanto, la esperanza de los discípulos cuando Jesús muere, muere juntamente con Él. Pero cuando Jesús se levanta de entre los muertos, entonces los discípulos se dan cuenta de que aquel que había sido maldito por Dios en la cruz, ahora era vindicado por Dios como el Mesías victorioso. Y entonces aquel que había muerto como un maldito, ahora se manifestaba como un Mesías victorioso, mucho más victorioso de lo que ellos jamás podrían haber imaginado. Ellos se imaginaban a un Mesías que iba a vencer en contra de Roma, que iba a dar estabilidad política y económica a la nación. Y de repente delante de ellos tenían a un Mesías que no solamente había vencido a los grandes dictadores de la tierra para dar prosperidad a Israel, tenían a un Mesías que había vencido al pecado, al diablo y a la muerte. Pero al ver al Mesías victorioso, imaginaos a los discípulos preguntándose, bueno, pero si Él ahora es vindicado por Dios, ¿por qué tuvo que morir? Pues nada, Él tuvo que morir no por sí mismo, sino por el pecador. Y ellos se dieron cuenta de que aquel que era el siervo sufriente es al mismo tiempo el Mesías victorioso. Jesucristo vindicado como el Mesías por medio de la resurrección. Pero, hermanos, la resurrección no solamente nos habla de Jesús como el Mesías, nos habla de Jesús como el Mesías divino, como aquel que es el Hijo eterno de Dios, que venció a la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos, la resurrección nos enseña que Jesucristo es, en efecto, el Mesías de Dios. Y no solamente eso, la resurrección también nos enseña que la obra de Jesús en la cruz fue una obra completamente eficaz. Que el precio que Él pagó en aquel lugar fue completo, fue eficaz. No hay nada más que pagar. Cuando Jesucristo muere en la cruz, cuando se levanta, Dios está declarando que el sacrificio que Él ha hecho a nuestro favor ha pagado por todos nuestros pecados. ¿Okay? Como cuando, por ejemplo, alguien que ha sido condenado a prisión por haber hecho algún crimen y pasa 20 años en prisión y cuando sale de aquel lugar, tú sabes que todo lo que él tenía que saldar ha sido saldado y por eso ha salido de la prisión. Cuando Jesús se levanta entre los muertos, Él está diciendo, yo he pagado el precio
de todos vuestros pecados. No hay nada más que pagar, todo ha sido satisfecho. Amén. Así que, hermanos, la resurrección de Cristo es, en efecto, esas primicias, es un hecho histórico, es un hecho intensamente corporal, voy a volver a eso, y es un hecho vindicativo. Es la proclamación de que Él es el Mesías divino y de que lo que Él ha hecho a nuestro favor ha sido completo, ha sido perfecto. Pero como os dije al principio del sermón, querida iglesia, la resurrección de Jesús no es un acto puntual en la historia. Ella es el principio de algo mucho mayor. Por eso el apóstol Pablo lo llama primicias, ¿ok? Primicias, los primeros frutos de algo infinitamente mayor que está por venir. Yo estoy sembrando espinacas en mi huerto y tardó bastante en salir las primeras hojitas de las espinacas, hermanos, pero después que arranqué las primeras ha sido increíble la velocidad con la que fueron saliendo todas las demás. Es increíble, las primeras hojas anuncian que una cosecha mucho mayor está por venir. Y hermanos, cuando Jesús resucita entre los muertos, Él está anunciando que viene una redención, que viene una resurrección mucho mayor, que va a afectar, que va a restaurar a todo el pueblo de Dios y en última instancia a toda la creación. Ahora, presta atención a esto, es absolutamente increíble. En primer lugar, hermanos, la resurrección de Jesús, ella augura un nuevo cielo y una nueva tierra. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Hermanos, os voy a dar una noticia bien interesante. El fin último del creyente no es una realidad espiritual y etérea en algún lugar distante en la galaxia, ¿ok? Las Escrituras, ellas nos hablan de cuerpos resucitados y de una creación plenamente restaurada. La Biblia nos habla, hermanos, de carne y huesos. Nos habla de deleites de orden sensual, y por sensual me refiero al cuerpo, de la vista, del tacto, del gusto, del sabor. La Biblia nos habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra. La materia será redimida. La resurrección de Jesucristo es el principio de la restauración de la materia creada por Dios. Y hay células creadas desde el principio que han sido plenamente redimidas. ¿Cuál es? El cuerpo de Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña. En este sentido debemos aclarar también, hermanos, que tampoco el cielo, como normalmente lo concebimos, es la morada última del creyente. Hermanos, lo cierto es que el cielo es una entidad creada por Dios, igual que la tierra. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el momento que el hombre y la mujer pecaron, el cielo, como paraíso, como jardín, como Edén, se separó de la tierra. Se separó el lugar de la presencia de Dios, se separó de la tierra. Y desde luego la Escritura nos enseña que si el creyente muere en el día de hoy, él se va al cielo. Él se va a estar con Cristo. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús al ladrón que estaba junto a él? Cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando restaures todas las cosas. Jesús le dice, mira, yo no solo me voy a acordar de ti cuando venga en mi reino, es que desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hermanos, la palabra paraíso ahí, traducción griega, es la misma que se utiliza en el hebraico para hablar del Edén, del jardín del Edén, del lugar donde estaban Adán y Eva antes del pecado. Ese lugar que a causa del pecado fue separado de la tierra. Ese lugar donde habita la presencia de Dios. Bueno, cuando el creyente muere, él se va en espíritu a estar con Cristo. No sabemos más de eso, la Biblia no nos dice más. Pero la esperanza última del creyente, la esperanza final del creyente es que llega el día en el que la ciudad de Dios, el cielo, besará una vez más la tierra y estaremos en nuevos cielos y una nueva tierra. La restauración de todas las cosas. Hermanos, en el cielo habrá comida, bendito sea el nombre del Señor. Y por cielo me refiero a la restauración de todas las cosas, ¿ok? Habrá comida, mi padre siempre dice, pero habrá barbacoa, eso es más difícil de saber. Quiere decir, barbacoa ya involucra muerte y uno no sabe exactamente si eso va a ocurrir. Pero hermanos, la Biblia nos habla de la redención de este mundo caído. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, que es el texto por excelencia que nos habla de este principio, en Romanos capítulo 8, versículo 21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Y en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, el apóstol Pablo nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo, quien cuando vuelva en gloria nos dará cuerpos plenamente glorificados. Hermano, es algo absolutamente notable pensar que el Señor va a hacer eso. Para algunos de vosotros tal vez podéis pensar, eso es demasiado grande para ser verdad. Pero yo quiero que pienses conmigo lo siguiente. La Biblia nos enseña que lo que es visible ha sido creado a partir de lo invisible, que toda la materia ha sido creada por la palabra de Dios, el Logos divino y el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Pregunta, esa misma palabra y ese mismo Espíritu que se mueve sobre las aguas, ¿no puede redimir todo lo que se ha perdido? Hermanos, podría hacerlo perfectamente y la promesa bíblica es que en efecto un día lo hará. Amén. Así que al ver el cuerpo de Jesús, al ver la resurrección física de Jesús, recuerda que la realidad última del creyente y de toda la creación son nuevos cielos y una nueva tierra. En segundo lugar, hermanos, la resurrección nos habla de la restauración de lo que se había perdido. ¿Okay? La resurrección, ella no es un borrón y cuenta nueva. Ella es la restauración de lo que un día se perdió. Y este es un principio muy precioso que aprendí del conocido pastor Tim Keller en una conferencia que tuve el privilegio de ir. Creo que estaba mi suegro allí con nosotros en 2013, donde tuve el privilegio de poder escuchar a estos preciosos hombres de Dios compartir. Y una de las cosas que este hermano decía es que cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, ellos no estaban ante alguien distinto al que habían conocido. Parece evidente, pero déjame repetirlo. Ellos vieron que el mismo cuerpo que había muerto en la cruz es ahora el cuerpo que está delante de ellos. Tanto es así que Jesús se encarga de permitir que ellos vean sus manos y sus pies. Hay una pintura, yo ya quería haberla puesto, no la traje, de Caravaggio, de la incredulidad de Tomás. Luego la podéis ver en internet, donde se ve en esta pintura de Caravaggio extraordinaria, se ve a Jesús delante de Tomás, apuntándole a la herida. ¿Os acordáis de lo que Tomás había dicho? Si yo no tocare sus heridas, yo no voy a creer. Y se ve la imagen de Jesús abriendo un poquito su herida y dejando que Tomás ponga su dedo en la herida. Hermanos, el mismo cuerpo que murió es el cuerpo que resucitó. Ahora bien, para algunos, los nuevos cielos y la nueva tierra son algo así como un borrón y cuenta nueva, ¿ok? Como si Dios dijera, bueno, esto no ha salido bien, voy a empezar algo completamente nuevo. Los hay inclusive que piensan que al llegar allí sufriremos un tipo de amnesia. En otras palabras, que no vamos a recordar nada de lo que hemos vivido hasta ese momento. Hermanos, más que cielo me parecería eso, el infierno. Quiero decir, imagínate que llegues a aquel lugar y todo sea, Dios, no me acuerdo de nada, porque estoy aquí, ¿quién es este que ha hecho por mí? Y Jesús te dice, mira mis heridas, y tú necesitas que Él te cuente la historia, porque no te acuerdas de nada. No. Hermanos, es verdad, la Biblia nos dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un sentido en el que los nuevos cielos y la nueva tierra serán muy diferentes a este. No habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá muerte. Y de todos modos, será la misma realidad, pero redimida, restaurada. Habrá continuidad entre el presente y el porvenir. La imagen que usa Pablo es la de una semilla. Una semilla cae a tierra y muere. Y lo que nace de la semilla, el árbol que nace, es completamente diferente a la semilla, pero sigue siendo de la semilla, de la misma vida, de la misma realidad que ahora se transforma. Y Pablo nos dice que el nuevo cielo y la nueva tierra va a ser el florecer de esta realidad. Hermanos, en la nueva creación no solamente seremos capaces de recordar todo lo que hemos vivido, sino que disfrutaremos al ver cómo todas las cosas, aún las más atroces que hayamos vivido, han obrado para nuestro último bien. Y cómo Dios ha sido capaz de utilizarse de todo ello, de las cosas más oscuras de nuestra vida, para que tengamos una gloria aún mayor. Hermanos, pecado, dolor, enfermedad, sufrimiento, muerte, diablo, todo en ese último gran día nos mostrará la perfección de la justicia, la gracia, la sabiduría y el poder de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Hermanos, tanto es así que aún la realidad mismísima del infierno no hará otra cosa que promover mayor gloria a Dios y adoración a los santos.
Algunos piensan, pero el infierno será un punto negro por toda la eternidad. No. Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 4. Se nos dice que el humo de la gran ramera sube eternamente y los santos de cara a esa realidad dicen aleluya. Justo es el Señor, Dios Todopoderoso, Rey de toda la tierra. Hermanos, en ese último y gran día veremos que todo esto ha sido para la gloria del Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. A modo de conclusión, hermanos, y ya vamos a ir terminando. Si nosotros creemos que esto es verdad, si de verdad nosotros depositamos nuestra fe en la resurrección de Cristo, tenemos un encuentro genuino con Él y descansamos por completo en la esperanza de la resurrección, ¿qué clase de vida eso debería promover en nosotros ahora? ¿Cómo deberíamos vivir a partir de esa realidad? Pues nada, eso daría, ¿no es verdad?, para muchos sermones más. Y no quiero daros hoy muchos sermones más. Por lo tanto, solamente voy a decir una cosa sencilla al respecto. Hermanos, la resurrección promueve una vida sin temor. Una vida sin temor. Eso es lo que hace. La resurrección tiene el potencial para llevarnos a vivir una vida sin temor. La resurrección de Cristo implica que la muerte ha sido vencida y que todos aquellos que se aprovechan de ella para infundirnos temor, llámense el pecado, el diablo, los tiranos de turno, el anticristo, han perdido completamente su poder. Ninguno tiene más poder sobre el creyente. Y esta fue la razón por la que los discípulos se levantaron en el poder del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio. Esta es la razón, hermanos, por la que lejos de vivir para preservar nuestras vidas, también nosotros somos libres para sacrificarla en amor. Al principio del sermón mi padre habló de los mártires. Creo que cuando dijiste, porque Jesús resucitó de los muertos, la muerte de los mártires no ha sido en vano. Los misioneros no han cruzado fronteras en vano. La proclamación del Evangelio no ha sido en vano. Hermano, ¿qué es lo que impulsa al creyente siendo un amante de la vida? Porque el creyente no es alguien que desprecia la vida. El platónico, el místico, desprecia la vida. El creyente ama la vida. Desprecia el pecado, desprecia el mundo en términos pecaminosos, pero ama la vida. El creyente no quiere morir, quiere vivir. Él ama la creación. ¿Qué es lo que hace? Que el creyente, que es el que más ama esta tierra, la buena creación de Dios, se entregue su vida a morir como un sacrificio en amor para la gloria de Cristo y el bien de su prójimo. Hermanos, la esperanza de la resurrección. La firme convicción de que este cuerpo, aunque va a caer, se va a levantar un día a la voz de Jesucristo. Cuando el último día llegue y la trompeta suene y Jesucristo descienda con poder, la misma voz que creó el universo al principio va a volver a recrear a aquellos que han puesto su confianza en la palabra de Dios y los va a levantar físicamente, nos dice la Biblia, para vivir eternamente con Él. Hermanos, no debemos temer, eso es lo que la resurrección nos enseña. No debemos temer el vivir en santidad, ni debemos temer el proclamar la palabra de Dios en todos aquellos puntos en los que nos traerá problemas y nos traerá sufrimientos. Tenemos que hablar, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que proclamar al mundo lo que el Señor ha hecho por nosotros, confiando en el poder de la resurrección. Amén. Pero querido hermano, si oír la voz de la serpiente fue lo que al principio nos separó de Dios, nos separó de su palabra, escuchar el mensaje del Evangelio y poner nuestra fe en Él es lo que nos reconcilia con Él y nos da esperanza de redención. Por lo tanto, yo quiero terminar esta mañana llamándote en el nombre de Jesús a poner tu fe en Él. Hermanos, solamente aquel que descansa en la palabra de Dios, en el glorioso Evangelio de Jesucristo, nos dice la palabra, va a resucitar para vida y vida eterna. Así que yo quiero animarte en esta mañana, en el nombre de Jesús, a poder escuchar las palabras del Salvador, cuando en Juan capítulo 11, versículo 25, Él dice,
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo quiero animarte a poner tu fe en Jesús, de manera muy sencilla, profunda, a recordar que en la cruz Él derramó su sangre para pagar el precio de tu pecado, de tu orgullo, de tu rebelión delante de Dios. Pero que el tercer día Él se levantó físicamente de entre los muertos para proclamar que todo aquel que cree en Él es reconciliado con Dios y tiene esperanza de vida y vida eterna, vida de resurrección. Yo quiero animarte en esta mañana a poner tu fe completamente en Él. Vamos a orar. Señor, queremos alabarte y agradecerte por tu palabra. Jesús, de cara a una esperanza tan gloriosa, necesitamos tu ayuda para creer. Tu ayuda, Señor, para que nuestros corazones, tantas veces endurecidos por el orgullo, la rebelión y el pecado, anclados en una realidad de muerte, puedan ser levantados por ti, Espíritu Santo de Dios, para poder confiar plenamente en Jesús y navegar, Señor, en dirección a ese nuevo cielo, a esa nueva tierra que nos promete tu palabra. Señor, yo quiero pedirte hoy la dádiva y el regalo de la fe, pero la fe sincera, la fe de un niño, Señor, la fe de aquellos que confían en ti. Tal vez hay amigos, amigas en este lugar, Señor, que todavía no han depositado su fe en tu obra, todavía no descansan sus corazones en ti. Yo quiero pedirte, Jesús, de manera muy sencilla y sincera, que tú puedas tocar sus corazones hoy. Señor, que puedan verdaderamente tener un encuentro contigo, Señor, y que puedan experimentar esa vida que desde ya opera en el alma humana. Pero de manera muy especial también en esta mañana quiero orar por tu iglesia, quiero orar por mi vida y quiero orar por mis hermanos que están aquí. Padre Santo, queremos pedirte que esa misma esperanza, esa misma fe, Señor, que caracterizó a tus discípulos, Señor, a partir de la obra de tu Espíritu Santo, a partir de la experiencia con el Cristo resucitado, que les llevó, Señor, a entregar sus vidas como un sacrificio, también puedas, Señor, llenar nuestros corazones, para que en estos tiempos donde en este mundo reina la muerte y la oscuridad, Señor, nosotros podamos vivir con la esperanza de gloria y eso pueda reflejarse de manera profunda en la vida de tu pueblo. Tal vez llamarás a hermanos, hermanas en este lugar para cruzar fronteras, Señor amado, y nos llamas a todos, en efecto, para entregarnos a ti. Te pedimos, Señor, que nuestra respuesta, Señor, pueda ser una respuesta de fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.